Hola chicos y chicas de YouTube, soy Melef, también conocido como Bartwars12 o simplemente Bartwars. Y estoy aquí para traer lo que había prometido hace tanto tiempo, la llegada de la serie B de creepypastas de My Little Pony Friendship is Magic. Comenzando con la infame historia de Scissors Twilight. Ciertamente este será un trabajo interesante, ya que a pesar de haber bastante contenido visual de la historia, esta aún no está terminada. Por lo que me veré obligado a darle mi propia interpretación personal. Y prometer que si la historia es terminada por su creador y hay muchas variaciones con respecto a lo que se relata, borraré esta versión y traeré la original al canal. Por lo cual se podría llamar una historia semi-original, o más aún, el fanfic de un fanfic. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 1: La noche más larga. Siendo arrastrada a través de la oscuridad, aquella pony podía sentir como la sangre abandonaba su cuerpo y pequeñas visiones aparecían ante sus ojos, extinguiéndose rápidamente cuando moribunda, cerraba su visión. Su cabeza daba vueltas sin control y una extraña sensación recorría su cuerpo para detenerse bruscamente en sus muslos. Todo daba vueltas mientras una neblina invisible desenfocaba todo a su alrededor. El lugar por donde se movían era fangoso, pero cada piedra que aparecía en el suelo se siente tan afilada, que en la mente de aquella pony le parecía que generaba una laceración inexistente en su piel. Su cuello era estrujado por una cuerda que casi no le permitía respirar, pero aún así sus sentidos iban despertando poco a poco. Sin embargo, en el momento en que intentó resistirse a ser arrastrada y levantarse para confrontar a su agresor, un leve cosquilleo le hizo percatarse que sus patas traseras no reaccionaban. Doblándose del dolor, fue golpeada en la cabeza para luego recibir una patada en el estómago, volviendo a quedar nuevamente tirada en el suelo, inconsciente. Pudiendo escuchar una única voz. Pensé que te portarías bien, y te quedarías quieta hasta que llegáramos, supongo que me equivoqué. Aquel pony, al jalar de la cuerda intensamente, tensó nuevamente el cuello de la pony que la sofocaba. El momento de desvanecerse había llegado de nuevo. Sin embargo, antes de caer rendida, una mirada de odio se formó en el rostro de aquella joven. Perdiendo nuevamente el conocimiento. El sentimiento de aquella pony era parecido al de caer rendida de sueño. Ya que, al momento de despertar, sintió como si no hubiera pasado realmente mucho tiempo desde aquel suceso. Aún débil y mareada, la pony miró desesperada a su alrededor, sintiendo una extraña sensación de frío y rigidez en su espalda, y al intentar levantarse se dio cuenta que se encontraba atada en una mesa de exploración. Pronto su cabeza fue sujetada y estrellada en el rígido margen que la tenía cautiva. Abriendo más la herida en su cabeza, la pony cerró los ojos por el dolor que ésta le provocaba. Su cuerpo no podría soportar más castigo, simplemente el dolor era insoportable. Pero por alguna razón solo le dolía la parte superior de su cuerpo, ya que al parecer, no podía sentir lo que se encontraba debajo de su torso. Quédate quieta, si no dolerá más de lo que debería. Volviendo a abrir los ojos, la pony observó, a pesar de la neblina que parecía haber frente a ella, que aquel pony que había estrellado su cabeza contra la mesa llevaba puesta una máscara antigas a la mitad. Dándose cuenta por el tono de su voz que era el mismo que la había arrastrado anteriormente, la pony intentó protestar, pero estaba tan débil que apenas y un suspiro salió de su boca. Aquel pony con la máscara, la sujetó nuevamente de su cabeza. Esta vez con algo más de delicadeza. Ajustando una mascarilla al rostro de la joven. Comenzó a abrir un tanque que se encontraba al lado de la mesa. La pony empezó a quedar adormilada, sin embargo permaneció despierta. Sin poder moverse en lo absoluto, solo con el sentido de la vista activo. Pero eso sí, pudiendo sentir su cuerpo a la perfección. Aún podía detectar la baja temperatura de la mesa. El aire que se había vuelto pesado. Y la sensación de perder sangre a cada momento. De hecho, le sorprendía no haber muerto ya por esta causa. Por lo que supuso que el pony de la máscara tenía algo que ver con esto. Sin embargo, lo único que no podía sentir en lo absoluto, era lo que se debería encontrarse debajo de sus muslos. Pronto aquel pony de la máscara, abriendo más y más tanques, comenzó a inundar la habitación con gas. A tal punto de que se perdió en este. La pony no podía ver lo que había más allá de 3 centímetros de su cara. Sin embargo, las sensaciones que comenzaron a recorrer su cuerpo, hicieron que pudiera imaginarse lo que aquel pony le estaba haciendo. Un serrucho comenzó a atravesarle la piel de su muslo, llegando rápidamente al hueso, donde pareció detenerse por unos instantes, para luego proseguir con mucha más ferocidad que antes. El dolor fue tan increíblemente profundo que le devolvió las fuerzas para moverse e intentar patalear con la pierna que ahora le faltaba. El mismo proceso sucedió con su otra pierna.
El dolor era insoportable, llegando al grado de que la joven, en su mente y sin poder hablar, pedía morir. Más y más sangre salía de su cuerpo, pero el gas la mantenía quieta, teniendo únicamente ligeros espasmos en aquella mesa. La sangre que había perdido era demasiada. Colapsando en un intenso dolor, viendo cómo aquel pony con la máscara se acercaba a su rostro y ponía una especie de líquido en sus ojos. Respirando profundamente aquel gas, en un intento por mantenerse despierta, e intentando poder ver algo que pudiera reconocer de aquel que la había dañado. Cayendo por fin. Hubo varios momentos en que la pony despertaba, pasando una infinidad de horas, pudiendo sentir agujas e hilos junto a un intenso dolor en sus muslos. Lo último que escuchó la pony fue una puerta de metal cerrándose, junto a la voz de aquel monstruo que la había apresado. No te muevas o empezarás a desangrarte de nuevo, y sería una lástima si se llegaran a oxidar. Rodeada de oscuridad. Su cuerpo le quemaba, se sentía pesado. Era un dolor intenso. Pero conforme pasó el tiempo fue adaptándose a este. Pudiéndose mover un poco, la pony se dio cuenta de que estaba atada al suelo por medio de un collar y una cadena, sin recibir ni agua ni comida durante días. El odio que sentía fue lo que la mantenía despierta. Quería hacerle sentir al pony de la máscara todo el dolor que le había provocado. La rabia la carcomía por dentro, mientras que su cuerpo le imploraba por comida y lo que quedaba de su destrozada alma le exigía venganza. Pero era imposible. Ella había perdido sus patas traseras. Jamás podría volver a caminar por sí misma. Mucho menos podría enfrentar a alguien que le había mostrado con tanta facilidad la fragilidad de su cuerpo, a la par que había anulado su magia de tal manera que ésta desapareciera para muy difícilmente volver algún día. En medio de aquella penumbra la prisionera intentó sentir las partes alteradas de su cuerpo, dándose cuenta de que en sus muslos había un par de enormes tornillos que sobresalían de su piel. Que al tocarlos estos dolían tanto que apenas si podía mantenerse consciente. Sin embargo, una pregunta sobresalió de este doloroso suceso. ¿A qué cosa estaban conectados? Intentando revisar más a fondo su cuerpo sin encontrar nada fuera de lugar hasta llegar a aquella dolorosa zona. Sintiendo como dos grandes protuberancias salían de los muñones que ahora tenía por piernas, y al igual que los tornillos estaban hechos de metal. Pero cuando la pony intentó sentir qué tan extensos eran, se encontró con que a partir de cierto punto estos se curveaban, convirtiéndose así en unas especies de navajas sumamente largas y afiladas, que a pesar de apenas y haberlas tocado, le provocaron una cortada profunda en su piel. El horror de imaginarse desfigurada, junto al dolor que aquellas piezas de metal le provocaban, no era nada comparado con el odio que ahora sentía en su interior. Entrando en cuenta de que aquellos apoyos podían mantenerla de pie por algún tiempo a cambio de una intensa sensación de malestar, la joven intentó pararse con aquellas monstruosidades que ahora tenía por patas. La pony practicó mantenerse firme, fracasando en repetidas ocasiones e hiriéndose la mayoría de las veces que caía al suelo, pero no le importaba. Aquella pony quería vengarse a toda costa. Sin embargo, conforme los días fueron pasando, el hambre fue sofocando sus fuerzas. Era toda una ironía. Sintiendo que no moriría por el dolor o por haberse desangrado en aquella operación, sino por no haber comido en un par de días. Muriendo de inanición, la pony se preguntaba si al menos tendría la oportunidad de vengarse. El silencio era absoluto, y sus fuerzas estaban por acabarse. Sin embargo, algunos ruidos habían empezado a llegar a ella, parecían lejanos, pero se iban acercando conforme pasaba el tiempo, y el sonido de un dulce cascabel había comenzado a hacerse presente. Lentamente aquella puerta que se había cerrado hacía tiempo se volvía a abrir. Y por ella entraron conocidas de aquella con el cuerpo mancillado, preocupadas por ella. Twilight. Una pony de color naranja y otra de color rosado. Applejack y Pinkie Pie, que se habían encontrado preocupadas tanto tiempo por su amiga, tuvieron un momento de alivio. Sin darse cuenta de que aquella a la que llamaban no podía escucharlas por estar inmersa en pensamientos de color carmesí. Sus ojos estaban totalmente abiertos. No oía nada, no veía nada, estaba cegada por el odio y la rabia. Mientras su amiga granjera se acercaba, las convulsiones en su cuerpo por las ansias comenzaban. Tranquila. Te sacaremos de aquí. Pinkie, llama a las demás. Siendo su cara iluminada por algo de la luz que entraba por la puerta, se formaban pequeños reflejos en su cara y un triángulo de luz en su rostro que se detenía justo antes de llegar a tocar su ojo, el cual brillaba por una luz propia. Viendo a Applejack de reojo, esta se dio cuenta de que el color de ojos de su amiga había cambiado. Ya no era aquel dulce morado que recordaba, sino que había pasado a ser un tono idéntico al de la sangre, que ahora emanaba desde su iris. ¿Tú hoy?
En un movimiento brusco estremeció a la granjera, y le hizo ver por unos instantes el mundo repleto de tonos negros y rojos. Al momento de caer al piso, esta no gritó por el simple hecho de que el shock la abrumaba. Sin embargo, un pequeño llanto se hizo presente en sus ojos que se combinaba con la sangre que se derramaba por uno de los costados de su estómago. Mientras aquella pony naranja se desangraba. Una horrorizada Pinkie había perdido la sonrisa de haber encontrado a su amiga. Sin habla, simplemente observando el suceso inmóvil por el miedo que aquel ser le transmitía. Intentando arrancar las cadenas del suelo que la retenía, Twilight rugía con todas sus fuerzas y se impulsaba hacia atrás una y otra vez. Sin embargo, las cadenas no cedían, mostrando su resistencia durante el forcejeo. Los sonidos que hacía la pony al quejarse cuando jalaba sus cadenas eran enfermizos. Pero aun cuando aquellas prótesis le habían servido como soporte durante tal lucha, no eran muy confiables. Por lo que no tardó mucho en caer al piso hiriéndose nuevamente. Entre gruñidos y espasmos apareció un poco de espuma en la boca de aquella pony iracunda. Repleta de odio, observando desde el suelo a la pony que había derribado. Viéndola con ojos de lástima, Applejack no podía hablar o hacer nada en lo absoluto, solo esperar que su amiga recuperara la razón y se detuviese para poder llevarla pronto a un hospital. Nuevamente poniéndose de pie, clavando firmemente sus prótesis en el piso llegando a romperlo, con gran fuerza e ira Twilight en medio de su rabieta, logró hacer que sucumbiesen las cadenas, arrancando la base de metal oxidada del suelo. Libre por fin, su sed de sangre no hizo más que crecer, sin embargo su cara había perdido la furia de hace algunos momentos para dar paso a una respiración profunda y unos ojos rojos que se habían abierto tanto que, estaban a punto de salirse de sus cuencas. Atónita, Pinkie Pie estaba paralizada por el horror, sin embargo una leve sonrisa se esbozó en su rostro. Se encontraba enferma, temerosa, sintiendo como un líquido caliente rozaba sus piernas, bajando por sus muslos. La sangre de su amiga moribunda había llegado hasta ella haciendo que su mente se fundiera en ese momento. Sin embargo, a pesar de encontrarse en medio de ese trastorno, la pony fue capaz de escuchar una ahogada súplica. Pinkie. Ve por ayuda. Desesperada, sintiendo un enorme peso encima, Pinkie corrió lo más rápido que podía, e intentó derribar a Twilight, ya que sabía que jamás podría llegar si se fuese en ese momento. Ella debía detenerla, era la única que podía hacerlo, su cara estaba cubierta de lágrimas pero, no había ira o dolor, sino un tono blanco a punto de explotar en rosa. No era fuerte, ni mucho menos rápida y sabía que en un descuido podía terminar igual que su amiga. Pero por alguna razón no le importaba, no tenía miedo, Pinkie Pie parecía estar poseída en ese momento. Lo único que ella tenía en mente era derribar a aquella pony que las amenazaba. Después de todo, por muy peligrosas que fueran aquellas afiladas piernas, si no le permitía moverse no debería haber ningún problema. Aún sin ninguna expresión en su rostro, la pony morada volvió a levantarse, algo aturdida por el golpe que había recibido, centrando ahora su atención en Pinkie, quien se proponía a embestirla de nuevo. Twilight no era lo suficientemente rápida como para evitar ser proyectada por la pony rosa, la cual se lanzó hacia ella una y otra vez, evitando que pudiera integrarse en plena forma y terminar con aquella que aún permanecía en el suelo sin moverse. La desesperación volvía a abrumarla nuevamente, quería acabar con todo lo más rápidamente posible, pero nuevamente algo sumamente estúpido se lo impedía, como el hambre aquella vez, o las cadenas de tan solo hacía algunos momentos, ella solo quería cortar ese obstáculo por la mitad. Cayendo una y otra vez a aquel piso de piedra, los músculos comenzaban a dolerle. Por otra parte, Pinkie esperaba que ya no se volviera a levantar, habiendo recibido tal golpiza. Después de todo, en su estado mental no podía sujetarla contra el piso para que dejara de ser una amenaza, ya que si lo intentaba era probable que terminara con una herida mucho peor que la que mostraba Applejack. Así que, lo único que le quedaba por hacer era seguir golpeando, hasta que no pudiera más. Ambas estaban cansadas, sus cuerpos únicamente resistían porque sus mentes lo hacían, pero cerca del final para ambas. La pony rosada intentó dar el que parecía el último golpe para acabar con aquella locura. Twilight se lanzó hacia atrás cayendo al piso para evitar la embestida de Pinkie, a su vez que dio a lo que podría considerarse una patada con su prótesis de metal. La pony rosada se da cuenta de las intenciones de su agresora, por lo que en el último momento frenó su lanzamiento. Sin embargo, no pudo evitar recibir el corte de aquella navaja, no fue nada que un par de puntadas no pudieran arreglar, sin embargo tuvo suerte de no recibir el corte en el ojo, a pesar de que este estuviera tan cerca de este órgano.
La sangre comenzó a brotar y la visión de Pinkie Pie se volvió borrosa, todo era de color rojo, el miedo de haber perdido la luz era algo que la aterraba, sin poder reaccionar recibió directo un cabezazo de Twilight, la sangre no paraba, de hecho la herida se había agrandado por esta agresión. La sangre de aquella pony manchaba su cara pero eso a Twilight no le importaba, ahora que aquella estaba en el piso podría terminar lo que comenzó. Applejack se encontraba en las últimas, su hemorragia parecía no tener fin, solo faltaba el último golpe para acabar con su dolor. En el piso con la cara cubierta de sangre Pinkie observaba cómo le era imposible detener a aquel monstruo por sí sola, mientras se lamentaba por el dolor que le producía lo que pensaba que era su ojo. Por lo que en un último intento de desesperación, gritó lo más fuerte que pudo hacia afuera de la entrada por la que ella y su amiga naranja habían atravesado. Quien sea, por favor ayúdenos. Nada parecía poder detener a Twilight, pero fue entonces cuando un rayo atravesó la penumbra de la habitación y la estrelló contra una de las paredes del lugar. Sin poder ver bien a lo que se enfrentaba, Rainbow Dash presionaba contra el muro lo más fuerte que podía el cuello de aquel ser oculto en las sombras. Twilight sentía como sus huesos y vértebras crujían. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Applejack intentaba advertir a la pony azul de lo que estaba haciendo. Rainbow, no, estoy. Aquel leve susurro logró atravesar los oídos de Rainbow llegando hasta su cerebro, quien sorprendida y horrorizada fijó su mirada en aquel desfigurado ser oculto entre las sombras de ojos rojos en el que se había convertido su amiga. Pero antes de que cualquiera de las dos pudiera hacer algo, fueron rápidamente separadas por la magia de Rarity, la cual estrella a Rainbow contra la pared contraria de la cual se encontraba Twilight. Rarity, ¿por qué hiciste eso? Llorando a cántaros, Rarity había arruinado por completo su maquillaje, pero aún con todo el dolor de su corazón intentó mantener la postura y su aire de superioridad. Cállate Dash, si no te hubiera apartado de ella, un segundo más y la cutie mark de tus flancos se habría partido por la mitad, junto a todo lo que hubiese en medio. Mientras una asqueada Flutessi que había entrado corriendo momentos antes, intentaba atender las heridas de sus amigas, en especial las de Applejack, quien se encontraba más grave. Los gritos de Twilight al ver esto último no tenían precedentes. El odio, la rabia, cada sensación enferma de su cuerpo podía oírse retumbar en el cuarto. No pudiendo más con sus chillidos, Rarity tomó la decisión de mantener dormida a su amiga noqueándola con su magia. El cerebro de Twilight recibió el impacto, solo le dio tiempo de flexionar su cabeza hacia atrás y rebotar contra el muro a sus espaldas. Todos exceptuando a Pinkie Pie criticaron a Rarity por esta acción, pero al final sabían que era lo mejor. Capítulo 2. Cólera. Nuevamente la oscuridad envolvía a Twilight, pero esta vez era diferente, la dureza del suelo donde se encontraba había sido cambiada por la suavidad de una mullida cama, y la última cosa que la tranquilizaba era que el dolor disminuía, no había desaparecido, simplemente ya no era tan penetrante como antes. El sonido de un altavoz fue lo que poco a poco la iba despertando, llamaban a un doctor a la sala de urgencias. Su visión era borrosa pero finalmente sus ojos habían recuperado casi por completo el color morado profundo que antes tenían. Inspeccionando a su alrededor veía algunas flores colocadas en una mesa junto a muchos frascos naranjas de lo que ella pensaba eran tanto calmantes como analgésicos. Intentando recuperar la postura se dio cuenta de que su cuerpo y lo que quedaba de sus extremidades habían sido atados por enormes cinturones. Intentando forcejear contra estos sus fuerzas eran inútiles, ya que en realidad no le importaba ya lo que pudiera pasar con ella. Los sonidos de la montaña llegaron hasta ella y una extraña calma la abrumó. Relajando su cuerpo se dispuso a dormir de nuevo con el íntimo deseo de no despertar nunca más, y apreciar para siempre aquella orquesta tranquilizadora que había llegado a sus oídos, sin embargo aquella calma era efímera. En un sobresalto de emoción Pinkie Pie apareció saltando desde la puerta de la sala, hasta los pies de la cama de Twilight. Esta confundida veía como su amiga tenía un vendaje en su cara recordando en pequeñas porciones lo que había sucedido. Su cara palideció en el momento que aquellos recuerdos volvieron a su mente, tanto que parecía un fantasma en vida. Al verla así la pony rosa dejó de saltar viendo como su amiga se lamentaba por lo que había hecho, aun cuando aquello no había sido tan grave como lo que le hizo a Applejack. No llores, Twilight, ya no me duele, además no creo que deje cicatriz. Aquellos sentimientos eran sinceros, pero lo cierto era que aquella sensación que le había provocado ese corte, había despertado algo dentro de Pinkie, una sensación que la hacía relamerse los labios. Pero en ese momento había algo que quería evitar a toda costa, ver cómo Twilight reaccionaría cuando viera a su otra amiga. Ya que a pesar de que lograron llegar a tiempo y la vida de Applejack no corría riesgo, teniendo la suerte de tener una recuperación más que rápida, a ella sí que le quedaría más que un simple rasguño.
A la habitación llegaron más y más caras conocidas para la pony morada, sus amigas, su maestra junto a su hermana y sobrina, su hermano, todos habían ido preocupados a verla en su situación. Luego de apartar a la pony rosa que ponía un poco nerviosa a Twilight, una nueva cara llegó al lugar, un doctor de una barba frondosa se posicionó en el lado derecho de la cama de la paciente y en un tono solemne enunció, el caso de la pony. Señores, lo que estoy a punto de mostrarles es algo fuerte, pero deben de verlo para que puedan entender lo que esta joven está pasando y cómo pueden ayudarla. Tomando las sábanas que la cubrían, en un rápido movimiento fueron removidas por el doctor, revelando el cuerpo desfigurado de la pony que permanecía con una cara de asco hacia su ser. Tuvimos que atarla por razones de seguridad, pero creo que ya está más tranquila, ¿no? Señorita. Lo único que pudo hacer Twilight fue acentuar moviendo la cabeza de arriba a abajo, ya que no quería interrumpir aquel discurso que el doctor estaba dando. Sin embargo, Pinkie tuvo el descaro de hacer la pregunta que ella no pudo, eso sí con su particular irreverencia. ¿Por qué no le han quitado las tijeras? Una pregunta válida, pero a la vez difícil de contestar. Por lo que el doctor de una manera sumamente respetuosa se enfrentó a ella junto a unas radiografías que traía. Lamentablemente, estas prótesis son un caso realmente insólito, no solo su forma, sino el tamaño, el material, el lugar donde se encuentran posicionadas, la persona que hizo esto sabía lo que hacía. Intentar quitarlas sería un error fatal, ya que junto con estas también se iría gran parte del abdomen de la paciente. Sin embargo, Rarity no pudo evitar hacer otra pregunta sumamente ligada con la anterior, pero un tanto más drástica. Pero si no se las pueden retirar de una forma limpia, ¿por qué no deshacerse solo de la parte inferior? El doctor nuevamente se encontraba cabizbajo, pero no pudo evitar aquella pregunta. Igual de decepcionante, la aleación de la que están hechas estas prótesis es demasiado resistente, por no decir que esta misma anula toda la magia con la que entra en contacto. Todos permanecían con la moral bastante baja al ver que aquellas horribles piezas eran un elemento que llegó para quedarse en la vida de aquella pony. Sin embargo, una pequeña voz campirana entró por la puerta de la habitación para intentar animar las cosas. Ya, porque las caras largas, chicos, no es como si se fuera a acabar el mundo. Siendo empujada por una de las enfermeras del hospital, una adolorida Applejack llegó al lugar. Todos los que no estaban enterados de la situación vieron con ojos de asombro el deplorable estado en el que se encontraba la pony, preguntando cómo se había hecho tal daño. Sin embargo, había otro tipo de ojos con los que veía alguien a la chica. Al oír la voz de la pony naranja, aquellos ojos rojos repletos de un odio irracional que tenía Twilight, habían vuelto por completo. Applejack notó al poco rato la mirada de su amiga y algo incómoda, intentó romper la tensión entre ambas mientras esbozaba una sonrisa alarmada. ¿Qué te pasa, terroncito? ¿Por qué me ves así? Sin dejar de verla en ninguna ocasión, Twilight comenzó de nuevo a forcejear con sus ataduras, esta vez más violentamente. Su cara demostraba el odio que sentía hacia aquella que se consideraba su amiga. Al darse cuenta de que la chica comenzaba a debilitar sus amarres, el doctor y la enfermera intentaron tranquilizarla, provocando únicamente que la pony diera unos gritos atroces en algunas ocasiones que perdía de vista a Applejack. Al ver lo peligrosa que la paciente podía llegar a ser, el doctor no tuvo más remedio que inyectarle un calmante sumamente fuerte, pero a pesar de esto aquella pony seguía luchando. Solo luego de algunas dosis más grandes del tranquilizante, esta fue quedándose dormida, pero jamás dejando de perder la mirada en su objetivo. Era algo preocupante para todos ver cómo Twilight desconocía de esa manera a Applejack, inexplicable o no, el punto era que no podían dejarlas juntas a las dos, al menos no es momento. Habiendo salido de la sala para dejar a Twilight descansar, el doctor terminó por enunciar una frase esperanzadora para los oyentes. Haremos todo lo posible para quitarle esas horribles cosas aquí en el hospital, por favor sean pacientes con ella, lo que necesita ahora es descansar. Mientras que el hermano de aquella adolorida pony, solo quería salir de aquel lugar para iniciar la búsqueda del que le había hecho eso a su pequeña. Todas las unidades bajo mi cargo empezarán la búsqueda del maldito que le hizo esto a Twilight. El lugar pronto fue quedándose solo, sin embargo tanto Rainbow Dash como Pinkie se quedaron para cuidar a sus amigas. Oye Pinkie, ¿cómo está tu amiga? Siendo rápida, la pony rosa respondió con una sonrisa en el rostro, mientras que junto a su amiga se sentaba en una de las butacas del hospital. Ya les dije que estoy bien, además a mí me parece que me quedan bien este tipo de cosas. Aquel sentimiento volvía a ella, algo que deseaba hacer, combinado con la preocupación que sentía por sus amigas hizo que deseara irse a ese lugar, y satisfacer aquel deseo lo más rápido posible.
Impaciente, sus ojos empezaban a perder la visión de lo que hacía, centrándose en su cuerpo, que le parecía un tanto extraño. Sí, ya nos dijiste eso, pero fue demasiado cerca del ojo, un poco más arriba y griega. Interrumpiendo a su amiga de una manera abrupta, la pony rosa en su búsqueda de su deseo puso su pata en su boca. Lo siento Daisy, recordé que tengo algo que hacer, ¿puedes cubrirme en lo que vuelvo? Ella sabía que aunque le hubiera dicho que no, su amiga se hubiera ido de todas maneras, por lo que para evitar una discusión que jamás podría haber ganado, Rainbow Dash simplemente dio un largo suspiro. Solo no te tardes por favor. Gracias Dash. Impaciente, la loca pony de color rosado ni siquiera esperó a que su amiga terminara, solo salió corriendo por los pasillos de la clínica sin ninguna discreción. El tiempo pasó y Twilight volvió a despertar de su letargo, esta vez atada con mayor fuerza que antes, lo que quedaban de sus piernas le dolían como si pedazos de vidrio se incrustaran por debajo de su piel, por lo que con una débil voz llamó a Rainbow Dash para que le diera unos analgésicos. Rainbow. Con pasos lentos aquella pony fue a revisar a su amiga, sin embargo algo pasaba por su mente. Ya que a pesar de lo fuerte que podía aparentar ser aquella pony de color azul, su mente aún no podía tolerar ver a su amiga en aquel estado, simplemente le enfermaba tanto que no podía tener una cara completamente seria por ello, pero después de todo debía de ser fuerte, ya que era su amiga de quien estaban hablando, no podía hacerse a un lado y ver cómo ésta se podría mientras ella seguía su vida normal. ¿Qué pasa Twilight? En susurros la pony morada logró darse a entender. ¿Podrías darme algo para el dolor? Buscando entre los frascos que había cerca de su amiga encamada, una mueca de angustia se esbozó en el rostro de la pony, ya que sin saber qué era lo mejor para darle a su amiga en ese momento, la joven le pidió aguantar un poco. Espera, iré por un doctor. Saliendo de la habitación como un rayo, Rainbow no fue capaz de escuchar el último susurro dado por su amiga. Apúrate, Rainbow, duelen mucho. Bueno señores, aquí está, una nueva historia. Lo sé, sé que debo mucho más que esto con las otras series, y que debería terminar esos vídeos antes de iniciar algo nuevo. Pero con la siguiente imagen espero aclararles mi forma de trabajar, para que esperen los próximos vídeos con ansias. Buscaré la manera de ser más constante, pero necesito mucho tiempo para imaginar, y mucho más para escribir, así que sed pacientes que los vídeos vendrán. Para los nuevos, no olviden suscribirse, ya que a pesar de que sé que soy muy poco constante, busco que todo el contenido de las historias sea de calidad, no así de los vídeos que tengo, pero voy a mejorar. Así que sin más, me despido, pidiendo un like, y un 2.V.